Hechos de los Apóstoles, nos ponemos en pie, abrimos nuestras Biblias en capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. ¿Lo tenemos? Capítulo 3, versículo 18, vamos a leer del 18 hasta el 26. Salud. Lo vamos a leer de manera antifonal. ¿Qué le parece? Yo empiezo con los pares, usted sigue con los impares, pero por favor hagámoslo bien, de verdad hagámoslo bien. Bien, el versículo 18 yo inicio, usted sigue con el 19, yo el 20, usted el 21 y así, de manera antifonal, leemos la escritura esta noche. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oramos. Señor, añade sabiduría a tu palabra. Hemos venido esta noche agradeciendo, Señor, la oportunidad que nos das de tener un lugar donde congregarnos y además, Jesús, de poder celebrar, sabiendo que no es tu cumpleaños, sabiendo que no naciste en tu fecha, pero de poder celebrar, de alguna manera recordar tu nacimiento, así como celebramos cuando nosotros cumplimos años. No tenemos una fecha fija, pero hoy lo hacemos con alegría, sabiendo, Señor, que este es un buen momento para compartir tu palabra. Bendice, Jesús, a cada uno de mis hermanos que están aquí, a aquellos que no vinieron porque no pudieron, y aquellos que no quisieron, igualmente, Señor, bendíceles porque tú eres fiel. Y sabemos, Señor, que siempre será para bendición lo que tú hagas. Gracias te damos por este momento y esperamos, Señor, como siempre lo haces, Señor, que podamos recibir de ti las bendiciones que tienes ya listas para cada uno. Gracias, Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, esta es una fecha o es una época muy linda, es época de la Navidad, es una fecha de alegría. Y es lindo, ¿no? Porque en esta fecha, hermano, hay un pretexto para reunirse las familias. Amén. Es un buen pretexto, todo el año no se reúnen, pero en Navidad es un buen pretexto. Te invito a mi casa. Todo el año no se quieren ver, no se hablan quizás por X razones, porque uno tiene más, otro tiene menos, se la lleva de mejor, se la lleva de peor. Entonces, no se juntan, no se quieren ver, pero es el tiempo de Navidad. Bueno, hay que hacer algo con la familia, porque, pues ni modo, somos familia, somos parte de esta familia. Entonces, reunámonos. Es un buen tiempo para buscar un pretexto para reunirse. Pero no es la base, no. El Evangelio lo que nosotros tenemos que aprender y lo que el Evangelio nos enseña es a estar unidos siempre. No solo en festividades, porque entonces seríamos unidos nada más en días festivos o en épocas festivas o en temporadas. Entonces, los cristianos no somos unidos en temporada, nosotros somos unidos todo el tiempo, 365 días al año. Yo lo necesito, yo le puedo llamar, yo confío en que le puedo llamar y usted está dispuesto a colaborar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la unidad tiene que ser 365 días al año, no solo en época. Hermano, viene un tiempo en el cual es un tiempo de dar, entonces me voy a entregar por lo menos este mes. Las últimas semanas entonces sí voy a hacer algo por la obra de Dios porque bueno, es el tiempo de entregarse.
Otros no, otros lo valoran, bueno, es el tiempo de disfrutar con la familia, el tiempo que no lo puedo disfrutar, entonces me voy a hacer un lado de la iglesia y me voy a enfocar porque estoy con el problema de la nostalgia, entonces me voy a acercar a la familia y ese también es otro problema difícil para cada uno de nosotros, pero es un buen pretexto, ¿no? Es un buen pretexto. Lástima que la alegría solo viene de acuerdo a la época, la algarabía, ¿no? El moverse de la gente, el ir y venir, las compras, porque todo ha cambiado. Antes no era así, pero vieron que era un buen mercado, entonces empezaron a hacer a la gente más consumista y la gente consume en Navidad y se olvidó que la Navidad no era para ellos, no es para nosotros. Pero los mismos gobiernos o la misma gente la empresa privada hizo que nosotros nos volviéramos consumistas. El empleador paga, pero de alguna manera tiene que ser remunerado lo que le pagó a usted este mes o estas semanas. Entonces usted tiene que ir a comprar algo que vuelva a regresar a su patrón. De alguna manera tiene que volverse a mover ese dinero que está en sus manos. Es el tipo de vida que llevamos a un país consumista. Por ejemplo, Jesús ¿dio regalos o le llevaron regalos? A Jesús le llevaron regalos. ¿Qué tipo de regalos le llevaron? Oro, mirra. Vemos nosotros que Jesús fue el agasajado porque era el que había recién nacido. Y Dios estaba proveyendo a su hijo para que su hijo tuviera para el viaje que iba a emprender hasta Egipto. El oro le sirvió para ir a Egipto. Entonces, vemos que la fecha es para darle a Jesús, darle a Dios, y es también dar a las personas, es darnos a los hermanos. Entonces, es una buena época. Yo digo que no. Buena época para reunirse con la familia, buena época para volver a la unidad y empezar un nuevo año de una mejor manera. ¿Sí? Unidos con la familia. La Biblia dice que en cuanto dependa de ti, buscad la paz con todos. ¿Cuándo? Cuando dependa de mí. ¿Sí? Yo no me voy a hacer el bravo, hermano. Usted no tiene que hacer el bravo. No, ahora que me rueguen. No, en cuanto dependa de ti, busca la paz con todos. Si no depende de usted, si su hermano, su primo, su tío, se alejó de usted y no está en sus manos, usted no puede hacer nada. Por eso dice, en cuanto dependa de vosotros, busca la paz con todos. Entonces, muy bonita época. Pero, ¿de qué se debería hablar esta fecha? O más bien, ¿de qué no se habla esta fecha? Esta fecha no se habla de arrepentimiento, ¿no se ha fijado? Esta fecha nadie habla de arrepentimiento porque todo es amor y paz. ¿Sí? Peace and love. Somos felices, paz y amor. Aquellos hermanos que nunca se han hablado, ¿cómo está? Sí, una gran platicadera sobre este día. Ya mañana vuelve a amanecer y bueno, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No se habla de arrepentimiento. Fíjese que una de las cosas es, se reúnen en las casas, en los hogares, pero nadie toca el tema de Jesús. Cualquier parecido, pura coincidencia. El tema que no está en la mesa es el tema de Jesús y se supone que hoy se celebra el nacimiento de Jesús y ese es el tema que está a un lado. ¿Por qué? Porque los que llegaron a nuestras casas vinieron, pero ellos no quieren saber nada de Jesús. Si no, se van. Y para que no se vayan, no hablamos de Jesús. ¿Y qué pasó? O sea, que es una época donde se supone que es el mejor tiempo de hablar de Jesús porque la gente sabe que es el nacimiento de Jesús, pero la gente no quiere escuchar de Jesús y nosotros también no estamos dispuestos a hablar de Jesús porque se va a enojar mi hermano, mi primo, los amigos que invité a la fiesta en mi casa y pues mejor callémonos de Jesús, no hablemos. Y peor, hermano, hablar de arrepentimiento. Ese tema está prohibido en las reuniones familiares de Navidad. Y máximo en esta época, hermano, que algunos de nosotros caemos y nos levantamos el 1 de enero. Amén. Eso es típico en la mayoría de cristianos. No digo en usted, pero tal vez en mí y en algunos cristianos que conozco. Entonces vemos que son los temas que no se hablan, pero déjeme decirle que el tema de esta noche no es casualidad, es causalidad, es el tema del arrepentimiento en el estudio bíblico. Y es lo que menos se habla en las casas. Es lo que menos, si puede, hermano, voy a visitar una familia. Y si hay un cristiano ahí, se va a dar cuenta que no hablaron de Cristo. No hablaron de Jesús. Nadie quiere hablar de Cristo. Pero es el cumpleaños del hombre y no dicen que celebran el cumpleaños de él. Pues. Hablemos de arrepentimiento. Esta noche vamos a hablar de arrepentimiento. Dígale a su vecino, ya te arrepentiste.
Digo por el día de hoy. No, yo sé que estás arrepentido, dígale, porque hermano, se enojan los hermanos si le dice que no es nacido de nuevo. Pero bueno, veamos lo que dice el texto, porque Pedro sigue narrando la historia del cojo. Y él ahora va a hablar acerca de que todo lo que ha pasado y ha acontecido en esos días atrás fue anunciado por los profetas. Es más bien, fue anunciado por el Antiguo Testamento. Ya estaba allí, fue anunciado por el Antiguo Testamento. El tema de esta noche es arrepentimiento y conversión. 24 de diciembre, arrepiéntase y conviértase. No siga igual, yo me tengo que arrepentir y convertirme. Yo no puedo seguir viviendo igual. Hermano, no vamos a arrancar el del 2015 iguales. No podemos. Mire, yo no sé, creo que la perspectiva nuestra o la visión nuestra de Dios es un Dios chiquitito. ¿Sabe usted que el hecho de que Jesús viniera como hombre ha estado en el corazón del ser humano por siglos? Hasta la mitología griega ha hecho Hércules, el hijo del dios Zeus, y que nació Hércules. Mire, toda la historia ha tratado de comparar, hasta en la mitología, de traer a Jesús. Hablamos de Tamuz. Tamuz es el falso Mesías que tomaron. Entonces, en el corazón del ser humano está Génesis 3:15, hasta en los ateos. Todo el mundo sabe de Dios, pero hay un problema. El problema es que Dios no trabaja como a nosotros nos gusta. Y eso hace que nosotros empecemos a dejar de creer en Él. O nos creamos a un Dios inferior. ¿Sí? Un Dios que está allí, que sí sabe lo que está pasando, pero que no tiene el poder para actuar. Y pensamos que nunca va a actuar con nosotros. Y que vamos a vivir bien felices toda la vida, como Alicia en el País de las Maravillas. No, hermanos, va a llegar un momento donde Dios tiene que hacer juicio a usted y a mí, sea en esta vida o cuando hayamos pasado, pero Él va a hacer juicio. Si aquí a usted no le pasa nada, no se preocupe, o a la gente usted mira que no le pasa nada y que va siempre de mejor en mejor y nunca le pasó nada, y un día murió y usted dice, oye, pero yo escucho al pastor decir de que nadie se va de esta vida sin pagar lo que debe, y este fue malo, esta fue mala, y ya se murió. ¿Dónde está lo que tenía que pagar? Sería la pregunta, ¿no? Hermano, en el otro lado lo van a hacer juicio y va a terminar al lugar que menos quería que ir. Va a terminar ahí. Algunos de nosotros creo que todavía dentro de nuestro ser, como algunos predicadores, tenemos la tendencia a en cierta manera encajonar el evangelio al universalismo. Pensamos de que todo mundo al final, después de morir, va a ser salvo. Es el amor de Dios, hermano. Dios es amor, y muchos de nosotros le hemos dicho, hermano, Dios es amor, y al final, después de morir, Dios nos va a abrir el cielo. Pero que Dios es amor. Eso es parte del universalismo. ¿Por qué es mejor creer en eso? Porque se supone que en el universalismo la salvación, todas las personas después de muertos van a ser salvos. Y hay un detalle. Yo soy una persona. Entonces al morir, yo soy salvo. Entonces es preferible creer en eso que creer en un Dios santo que está obrando en nosotros. Entonces el arrepentimiento, ¿para qué mencionarlo? Ya lo hicimos un día, ¿sí o no? Un día levantamos la mano, dijimos que queríamos recibir a Jesús, recibimos a Jesús. Yo le hago la pregunta a los hermanos, ¿dónde recibió a Jesús? ¿Dónde? ¿Alguien me puede decir dónde recibió a Jesús? O sea, ¿en qué parte de su cuerpo entró Jesús? Porque los judíos decían de que no le podían construir casa a Dios porque el mismo Dios había dicho, ¿en qué casa voy a habitar yo si yo soy demasiado grande? No me pueden encajonar. Entonces, ¿cómo Dios, cuando yo digo, recibí a Dios en mi corazón, cómo Dios cabe en mi corazón? Si Él es demasiado grande. ¿Sí? Pero hicimos una oración de fe, ¿no? Y ahí estamos, y el arrepentimiento fue una vez en la vida y ya estuvo. Ya somos salvos. Porque tenemos la tendencia al universalismo. Hermano, no se equivoque. Y esta noche vamos a hablar de lo que Pedro ya anunció y lo que también está anunciado en el Antiguo Testamento. En el versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo. ¿Qué significa Cristo en español? Hermanos, ¿qué significa? Mesías. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. Entonces, que su Mesías, que su enviado, que su ungido había de padecer. Entonces tenemos algo. Dios ha cumplido su plan perfecto. Versículo 23 del capítulo 2 dice así: ¿A este quién? Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces vemos que, como dice la Escritura, pero Dios ha cumplido. ¿Qué cumplió? Su plan perfecto. Antes de todo, ya Dios había decidido cómo iba a ser todo. Antes de que el hombre cayera, ya Dios había decidido cómo iba a ser todo. Antes de crear el mundo, ya estaba decidido cómo iba a ser entonces la entrega de Jesucristo. ¿Cómo lo iban a entregar? ¿Quiénes lo iban a entregar? ¿A dónde lo iban a entregar? O sea que no lo agarraron desprevenido. Él mismo lo decía. Es necesario que el Cristo padezca. Y yo voy a la muerte. Y él anduvo diciendo, 3 veces dijo acerca de su muerte en Mateo. Y no entendieron. Los discípulos no entendieron. Y ya se los he dicho. ¿Por qué? Porque ya estaba anticipado. Ya era algo que tenía que pasar. Ya Dios lo había dispuesto de esa manera. Pero no, hermano, no solamente, ya que el plan de Dios está, en el corazón de Dios nace, ahora es también Él lo transmite. Y dice la Biblia, siempre en el 18, que habiendo anunciado por boca de todos sus profetas. Aparte de que Dios lo conoce, Él hace algo siempre, hermano. Mire, Dios no actúa a escondidas. ¿Sí? Dios no actúa detrás de usted. Dios le revela al ser humano lo que Él va a hacer, y el ser humano tiene que tomar el control de su vida, en el buen sentido de la palabra, porque Dios ya reveló. Ya dijo lo que va a hacer. Cada paso que hay, Dios lo ha ido diciendo. Entonces dice, ok, primero ya fue anticipado. Pero usted podría decir, bueno, pero si Dios lo sabe, yo no lo sabía, ¿cómo voy a recibir a Jesús? ¿O cómo íbamos a recibir al Mesías si no sabíamos? No, dice, pero también fue anunciado por boca de todos sus profetas el nacimiento de Jesús. Entonces, vaya conmigo a Génesis 3:15. Esto en el corazón de Dios, Dios ya sabe lo que va a hacer. Para que veamos un poco, Génesis 3:15, esto es lo que Dios va a hacer, y ya está dispuesto. Desde que antes que el hombre peque, entonces lo dice de esta manera, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si un judío le lee este texto, el judío diría de esta manera, la simiente de la mujer es Jacob, es Israel, es la nación, es todo judío, dicen ellos. Entonces, ellos lo cierran de esta manera. Fácil, hermano. La simiente de la mujer son los judíos. Sí, que no hay nadie más. De ellos desciende, se cumple con los judíos, pero la Biblia es clara y está hablando entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí solo habla de una simiente. No dice las simientes tuya, y lo vamos a ver más adelante también. Entonces está hablando de una simiente, lo que los judíos no toman en cuenta, porque si es una sola persona, no puede ser un pueblo entero, ¿sí? No puede ser una nación, si no es tu simiente. Entonces el problema va a ser con la simiente de la mujer, que es Cristo. Cristo hiere la cabeza de la serpiente, y la serpiente solo hiere el calcañar de la mujer. Ahora, el Salmo 22, vaya conmigo, el Salmo 22, donde se narra los padecimientos de Jesús, porque ese es el punto, está anunciando, Pedro está diciendo que los profetas anunciaban el sufrimiento de Jesús en el Salmo 22. Me dice un amén si ya lo tiene. Inicia de la siguiente manera. El salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Entonces vemos un texto donde están narradas las palabras de Jesús, y Jesús las vuelve a decir en el momento preciso. En ninguna parte de los evangelios usted encuentra esta frase, sino hasta que Jesús está en la cruz. ¿Sí? Él sabía cuándo, a qué horas y cómo lo tenía que decir. Y dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estas palabras no las dijo Jesús. ¿Quiénes las dijeron? Los que iban caminando allí decían, se encomendó a su Dios, que lo salve su Dios. ¿Ah? ¿Quiénes lo escarnecían? La gente que estaba mirando la crucifixión.
Entonces, hermano, porque el judío podría decir, bueno, si él se sabía el Salmo, por eso recitó las palabras que estaban en el Salmo. Él es un judío, conocedor de la Torá, conocedor de los Salmos, conocedor de los profetas. No, pero en este caso, estas palabras específicas no las dijo Jesús, las dijeron las personas que estaban debajo. ¿Por qué tenían que decirlas ellos si sabían que estaba citado en el Salmo? Porque es el plan de Dios. Versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Cómo está muriendo Jesús? Crucificado. ¿Dónde metieron los clavos? En sus manos horadaron sus manos y horadaron sus pies. Entonces todo se está cumpliendo en el Mesías. 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quiénes jugaron con su ropa? Los soldados. Dice que no rompieron su vestido porque era de un solo tejido, entonces no lo podían hacer en dos y decidieron mejor jugarlo, a ver quién se lo ganaba. Hermano, todo lo del Salmo 22 se cumplió acerca de Jesús, y es lo que dice Pedro. Todo fue hasta hay profecías de sus padecimientos. Isaías 53, este siempre me ha gustado. Lo ha leído, si usted lo ha leído también, espero que le guste. Es hermoso la forma que se expresa de Jesús. Dice la Biblia, el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Este versículo es cuando todos lo niegan y gritan a una sola voz, al unísono, crucifíquenle. Entonces dice que escondieron de él su rostro, además lo menospreciaron y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Usted sabe, en el ministerio de Jesús, él hizo muchas sanidades, sanó enfermos, y en la cruz cargó con todos nuestros pecados, porque usted sabe que hay enfermedades que son ocasionadas por el pecado, ¿no? Hay unas enfermedades que vienen a través o a raíz de pecar. No todas, pero algunas vienen por el pecado. Entonces las enfermedades fueron cargadas en la cruz. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Usted conoce la historia en los juicios que tuvo, el juicio religioso y el juicio civil. Nada. ¿Eres el Cristo? Tú lo dices. ¿Yo tengo poder para salvarte? No tenés poder si no te lo dirán del cielo. No hay ningún problema. Hacete un milagrito enfrente de mí, le dijo Herodes. Estás loco, yo no te voy a hacer nada. Entonces la Biblia ya lo decía. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hermoso, hermano, mucha teología dentro de este capítulo. Pero ya estaba profetizado. El apóstol Pedro dice, eso ya estaba en los profetas. Ya Dios lo sabía, pero también estaba en los profetas. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Vaya conmigo, Zacarías está antes de Mateo. Zacarías, capítulo 12, versículo
10 dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Una vez más, traspasado con los clavos y la lanza. Versículo, el último, 27, capítulo 24 de Lucas. El último que leemos. Hay mucho, pero creo que es suficiente para que podamos comprender de que ya estaba en Dios, pero también estaba narrado en los profetas. Capítulo 24, 27 de Lucas. Dice de la siguiente manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sí? Entonces Jesús les hablaba a ellos y les decía: miren, las escrituras, yo hubiera querido estar allí, hermano, porque posiblemente dentro de lo que se conoce ahora como el Tanaj hebreo, o lo que es el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, posiblemente no estén escritos que solo Jesús sabía. Hermano, el apóstol Juan dice que lo que está escrito aquí es lo que necesitamos para la salvación. Pero dice que si se hubiera escrito lo que Jesús hizo, no habrían libros para poderlo llenar. O sea, era demasiada obra. Pero lo que está aquí, dice, es lo que ustedes necesitan para la salvación. Entonces, ahora póngase a pensar todo lo que pudo haber pasado, las narraciones que hacía Jesús acerca de las profecías que habían hecho. Cosas que nosotros no sabemos, cosas que nosotros desconocemos, cosas que los apóstoles escribieron, que a veces no encontramos en el Antiguo Testamento, pero ellos de alguna manera lo sabían, ¿no? Como fueron inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Qué lindo haber sido poder escuchar esas profecías y decir: y eso habla el Antiguo Testamento de mí, eso habla el profeta tal, el profeta cual, ese está hablando de mí, y va a acontecer esto, y va a pasar esto. Difícil para los hermanos que estaban enfrente de él porque no podían entender. Amén. Bien, el versículo 19, volvamos otra vez al texto. Al reconocer que Jesús era el Cristo, debían hacer algo. Vamos a ver, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Y aquí entra ya el detalle del sermón. Hermanos, dice la Biblia que todo ya estaba escrito en los profetas, ya había sido del anticipado conocimiento de Dios, y ya estaba dicho que Jesús tenía que padecer de la manera que padeció. Él es el Mesías. Y dice Pedro: miren, ahora que ustedes, si reconocen que Jesús es el Mesías, si reconocen que el Cristo es el Mesías verdadero, hay que hacer algo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, dice el apóstol Pedro en el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. ¿Sí? Arrepentíos y convertíos. Vamos a ver, convertíos está al final, pero ¿qué es convertirme? ¿Qué es arrepentirme? Entonces, primero arrepentirme. ¿Arrepentirse de qué? ¿De qué se van a arrepentir estos discípulos, estas personas? Primero, ¿dónde están? ¿Dónde están ellos? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde están? En el pórtico de Salomón. Están dentro del templo. Están allí, hermano, donde está toda la gente. Entonces hay muchos judíos. ¿Y de qué se tienen que arrepentir usted? Están dentro del templo. ¿De qué se van a arrepentir? De haber negado a Jesús. Acabamos de leer de que lo menospreciaron, ¿sí? Quitaron de él su rostro. Entonces le dice a estos que estuvieron quizás allí diciendo: crucifíquenle. Cuando preguntaron: ¿a quién liberamos? ¿Liberamos a Jesús o liberamos a Barrabás? El mundo dijo: mejor al guerrillero, porque el guerrillero es bueno con la espada. Jesús es con amor, paz. No, ¿quién quiera a Jesús? Danos a Barrabás, él nos va a llevar a la victoria. El hermano acaba de cantar, ¿cómo decía el canto, hermano? No es la espada. Y cada golpe de la espada de Dios. Entonces dijeron: no, danos al de la espada, porque él puede. Entonces le dice: arrepentíos. ¿De qué se van a arrepentir? De haber negado a Jesús. ¿Qué más tenían que arrepentirse? Haberlo resistido. Tú no eres el Mesías. Ojalá que no le esté pasando en su corazón igual. Vuelvo y digo algo que dije al principio, hermano. Muchos hemos creado un Jesús que nos conviene, y pocos quieren al Jesús que está descrito en la Biblia. ¿Sí me entiende? Me gusta el Jesús que he creado, este Jesús que hace esto, este Jesús aquí, Jesús allá, pero no me gusta el Jesús que la Biblia narra, del quien se ha escrito todo. Entonces, si hemos creado un Jesús que a nosotros nos favorece, hermano, estamos caminando mal.
Entonces podríamos estarlo resistiendo al Jesús de las Escrituras, al Cristo, al Mesías. Porque, hermano, hay una voluntad que debemos cumplir de Él. Si no se cumple, hermano, hemos creado un Cristo de acuerdo a nuestro corazón, un Cristo que nos va a salvar, un Cristo que nos va a llevar al cielo, pero un Cristo que no existe. Ese es un Cristo de acuerdo a mis necesidades. ¿Cuál podría ser? Bueno, decimos, mire, yo sé que ando mal, pero Dios en su misericordia, al último momento, va a tener compasión de mí. Ya tuvo compasión de ti. Ya tuvo compasión de mí. Ya no existe tal cosa. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Entonces, ese es el Cristo que hemos creado allí, que al último momento Jesús se va a arrepentir de lo que va a hacer y pues tiene que hacerme entrar, porque ¿qué va a hacer Jesús? Hermano, ese es resistir a Jesús de la Biblia y crearnos un Jesús que nos va a ayudar al momento difícil. No existe ese Jesús. Solo está el Jesús de la Biblia. Entonces ellos tenían que arrepentirse ¿de qué? De haberlo resistido. Pero también tenían que hacer una cosa más. Tenían que arrepentirse de haberlo crucificado. Lo resistieron, lo negaron y lo crucificaron. Y les dijo, note cómo está, acuérdese la historia, cómo viene. Empezó, porque tiene que ver todo el contexto que hemos venido. Primero hace una sanidad con el cojo. Y todo el mundo entonces le pregunta, bueno, ¿y dónde salió? Y te dice, esto lo hicimos, no por nuestro poder y piedad, lo hicimos en el nombre de Jesús de Nazaret. El que crucificaron, Él. Bueno, cuando leíamos la parte de la semana pasada, que era hablábamos del discurso de Pedro, igual vuelve a decir lo mismo. Porque se admiran, todo ha sido hecho en el nombre de Jesús. Hay que crucificar. Y vosotros lo crucificasteis, y le dice él, y enojado, y le decía yo a usted, hermano, él está hablando con las personas que se crucificaron a Jesús. Entonces, él le vuelve a decir, y ahora, él acaba de decir de que eso ya estaba escrito, primero por el anticipado consejo de Dios, pero también había sido escrito por los profetas, y ahora ellos, por lo que han hecho, resistirlo, negarlo y crucificarlo, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer? Mire, yo no sé si en algún momento de nuestra vida, del día a día, nosotros lo resistimos, lo negamos y lo volvemos a crucificar. El libro de Hebreos dice que ya no se puede crucificar 2 veces a Jesús. No se puede. Y posiblemente nosotros queremos crucificarlo a veces diciendo, me voy a reconciliar con Dios. Señor Jesús, yo te recibo. Ya no vale, hermano. Ya no vale. El que de verdad ha sido nacido de nuevo, ese no se anda a cada rato, hermano, tratando de reconciliarse. Él lucha por algo importante que se llama santidad, el apartarse del mundo, la santidad posicional que Dios le ha dado y la santidad que le va a dar, que es eterna. Pero esta persona santa busca de alguna manera poder agradar al Dios que lo ha comprado. Posiblemente lo estemos pasando, nosotros lo hemos vivido, no lo sé, o lo vivimos diariamente. Nuestro arrepentimiento no es real, por eso le decía, dígale a su vecino, ya te arrepentiste. Se arrepintió, es un día muy hermoso, ¿sí o no? ¿Quién se acuerda arrepentirse un día 24 de diciembre, que todos andamos contentos como ir a compartir con la familia, que casi no nos reunimos, pero que es una fecha buena para reunirse? Entonces, ¿qué va? ¿Quién se quiere arrepentir un día 24 de diciembre que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, pero todos se olvidan de Jesús? Nadie habla de Jesús en la casa, todos cállense de Jesús y pues nadie habla de arrepentimiento tampoco, porque es un tiempo de alegría. Entonces, podría ser, ¿no? Yo no sé, podría ser. Y la segunda que debían hacer es convertirse. ¿Convertirse de qué? Eran religiosos. Conviértanse de la religiosidad al cristianismo. ¿Qué más tenían que hacer? Conviértanse de Moisés a este Cristo. A ese Cristo. Vamos a ver algo de Moisés. A este Cristo. Y conviértanse de la ley a la gracia que Dios les ofrece. Conviértanse de su maldad a la santidad de Jesús. Le vamos a hacer en el último versículo. Entonces tenían que arrepentirse y convertirse. Dejar la vida religiosa que traían y empezar a vivir como Jesús había dicho que tenían que vivir. No olvide, Jesús nunca les dijo que dejaran el ser judíos, sino que vivieran conforme a los estatutos y mandamientos que Él había dado. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. No estamos sin ley, dice, sino que tenemos la ley
de Jesús. Versículo 20. Dice, y Él envía a Jesucristo. Estamos en el 19. Sí, pero acabamos de terminar el 19, ¿verdad? Para que sean borrados los pecados. Para que sean borrados los pecados, sí, el versículo 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, cuando termina el versículo 19 dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando me arrepiento y me convierto. Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Mire, los tiempos de refrigerio son hoy y cuando Él venga. Hermano, nosotros tendría que gustarnos la muerte. Tendría que. Pero como tenemos un problema de seguridad de la salvación, nos da miedo. Nos da miedo. ¿Por qué? Porque algunos por arrogancia decimos, soy salvo, siempre salvo, pero eso es arrogancia. Otros de miedo decimos, soy salvo, siempre salvo, porque dice, lo que confiesas tu boca, eso recibirás. Le han dicho a usted la palabra positiva. Y el que es salvo a veces ni quiere decirlo usted. Dice, bueno, yo sé que es por la justicia de Dios, así que si Dios me ha justificado, yo estoy en su presencia. No merezco estar allí, pero bueno, Él me compró, entonces gracias a Dios estoy en su presencia. Pero está con aquello, no será la vida que llevo, pero bueno, gracias por su justificación, porque entiende, pero no es lo que entiende, sino lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces está mostrándolo. El versículo 2:36 de Siempre Hechos dice de la siguiente manera, hablando de lo que dice al final, para que vengan tiempos de refrigerio y sean borrados vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados, dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces una cosa, reconociendo, porque después de convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, yo tengo que hacer algo, y es reconocer al Señor como mi Dios. ¿Sí? Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Dios y Mesías. Señor, Kyrios, Él es Dios. Entonces Dios lo ha hecho así. Y Él es vuestro Dios, Él es vuestro Mesías. Y usted tiene que recibirlo. Entonces, para que mis pecados sean borrados, yo debo hacer algo. ¿Qué es? Primera cosa, arrepentirme. Segunda, convertirme. Convertirme de todo lo que soy, dejar todo lo que tengo. El apóstol Pablo lo ilustra bien en el capítulo 2 o 3 de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses. Creo, si no me equivoco, y si usted no me corrige. Entonces, él lo dice bien en Filipenses, y dice que él ha dejado todo y lo tiene por basura para ver si logra ganar a Cristo. Amén. Entonces yo me tengo que convertir de todo lo que yo era, de mi religiosidad, de mi conocimiento. Pablo dice que todo lo que él sabía, todo lo quedó atrás. Y que él de ahí en adelante había empezado a adoptar todo lo que era de Jesús. Pero él no solo lo había recibido, sino también él lo estaba viviendo, lo practicaba. Entonces tengo que recibir al Señor Jesús. Bueno, tengo que hacerlo más bien mi Señor y mi Cristo. ¿Pero qué significa mi Señor y Cristo? Él está hablando del perdón de pecados. Entonces va a haber perdón de pecados si yo lo hago mi Señor y mi Cristo. Si Él es mi Señor, yo le tengo que obedecer. Pero da el detalle, hermano, que usted y yo todavía no le obedecemos al 100%. No le obedecemos al 75% tampoco, ¿verdad? 50% le obedecemos. ¿Le obedecemos un 50%? Sí, estamos de acuerdo, 50% le estamos obedeciendo. Tampoco, yo creo que el 25% que le paisiva, el 25% le obedecemos. No, yo creo que ni el 25% le estamos obedeciendo. Muchas de las cosas que hacemos, y usted no me va a dejar mentir, lo digo porque primero yo lo he vivido, yo lo puedo estar viviendo, y es muchas de las cosas que hacemos para Dios, lo hacemos por conveniencia, pero no porque le amo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto podría ser? Es difícil decidirlo o difícil decirlo. Entonces, al no arrepentirnos y entender lo que significa ser borrado de nuestros pecados y que es nuestro Señor, que Él es nuestro Cristo, es un poco difícil que nosotros podamos recibir del Señor. Amén. Lo que es el perdón de pecados. Así que yo le estoy invitando a que usted vaya a hacer un análisis de su vida. Es usted trate de pasar allí su historia, su vida completa, para ver qué tan cerca podría estar de lo que la palabra de Dios narra, de lo que la palabra de Dios dice, cómo debemos
nosotros de vivir. Entonces, creer en su sacrificio es muy importante y una de las cosas bastante necesarias es vivir en santidad. Después de que me he arrepentido, me he convertido, mis pecados han sido borrados, yo lo he hecho al Señor y Cristo, y ahora yo voy a decidir o voy a empezar a vivir de acuerdo a como Él pide que yo viva, y es buscando la santidad. Entonces yo tengo que buscar la santidad. Usted tiene que buscar la santidad, hermano. No me diga que no es su búsqueda. No me diga que está esperando que mañana amanezca y usted ya es santo. No me diga eso. Está la santidad, como Pablo decía, la posicional, a todos los santos que están en tal lugar, a los santos de acá. Ok, esa es la santidad que se recibe por ser salvo, pero estamos hablando de la santidad que es esa que va creciendo, porque yo me quiero parecer a Cristo, porque Él es mi Señor y Él es mi Dios. Entonces, la santidad es muy importante después de haber hecho lo que la palabra de Dios dice. Recibir el Espíritu Santo también cuando vengan, por supuesto, los tiempos de refrigerio. Pero no solamente recibir el Espíritu, también vienen cosas más adelante, lo que dice el versículo 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces ya habló Pedro, que ya fue anunciado Jesús, y que Él los va a enviar una vez más. Ahora, ¿cómo va a ser ese envío? Bueno, dos formas. Uno es lo que esperamos todos cristianos. ¿Qué es lo que esperamos todos? No esperamos la segunda venida. Esperamos el arrebatamiento. ¿Sí? Y después esperamos su segunda venida, que es el reino milenial. Beautiful. Entonces, para que vengan tiempos de refrigerio. Pero nos dejó a su Espíritu Santo para que vivamos tiempos de refrigerio, ¿no? Y es lo que tenemos. No los dejo solos, no los dejo huérfanos, le dejo al Espíritu Santo, y nosotros podemos vivir tiempos de refrigerio. Cuando usted está solo o en soledad o en sequedad, Jesucristo le dijo a la samaritana que Él les iba a dar. ¿Qué le iba a dar Él a la samaritana? Ríos de agua, o sea, de ahí iba a fluir ríos de agua viva. Dice, mejor que yo te dé, le digo, porque lo que me vas a dar el agua que me das es perecedera, pero el agua que te doy yo es eterna, y es el Espíritu Santo. Entonces, y de Él fluyen ríos de agua viva. Entonces, mucho que mejor. Entonces, el arrebatamiento y el milenio, versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, para que se cumplan los tiempos, ¿cómo se van a cumplir los tiempos? Lucas 21:24. Vaya conmigo, Lucas 21:24. Tiene que cumplirse los tiempos, como dice el versículo 21. El cielo lo reciba, Lucas 21, versículo 24. Dice la Biblia. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles. Entonces, el versículo 21 me dice a mí, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de tiempo antiguo. Entonces se tienen que cumplir todas las cosas que están escritas allí. Tienen que darse. Y es lo que dice, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, las cosas se van a dar, van a terminar y va a llegar a su momento. Y entonces van a ser restauradas todas las cosas. En Isaías, quiero ver si lo tengo anotado aquí. Sí, Isaías 11, 6 al 10, creo que es donde la Biblia narra y el lobo jugará con el cordero y un niño los va a pastorear. Las cosas van a ser restauradas, ¿sí? Entonces, eso es lo que esperamos, dice el apóstol Pedro, ahora que reconocemos que Jesús va a hacer su obra, va a tener los tiempos, Él fue recibido arriba, pero va a tener los tiempos y Él regresa y va a arreglar todo y va a ser restaurado todo. Versículo 22. Moisés, ahora vamos a hablar de Pedro, da un panorama rápido desde donde comienza un poquito la historia de las profecías, aunque también en Abraham está un poco de ello, pero él inicia desde Moisés y dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. En Deuteronomio capítulo 18:15, vaya conmigo, Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15, dice la Biblia, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Es el versículo que acabamos de leer, que está Pedro citando de Deuteronomio capítulo 18:15. Dice Pedro, porque Moisés dijo a los padres, ¿a cuáles padres? ¿A los padres de quiénes? ¿A quiénes les está hablando Pedro? ¿Quiénes son sus oyentes?
judíos. Entonces le dice, miren, porque Moisés dijo a los padres, ¿a cuáles padres? A los padres de todos nosotros, los padres de los judíos, a los padres de los que me están escuchando, a vuestros padres. Entonces dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Igual vino Jesús, ¿y qué pasó? No lo escucharon. Y eso tiene una retribución. Y en Hebreos capítulo 2 dice de que si la palabra hablada por los profetas tuvo justa retribución, cuánto más la palabra hablada por boca del Hijo de Dios, dice. Entonces trae más condenación. Amén. El versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hay un castigo, ¿sí o no? Versículo 19 de Deuteronomio. 19 de Deuteronomio. Hay un castigo, para que vean que no es mentira. Dice el 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El apóstol Pedro interpreta ese versículo diciéndolo de esta manera: y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿cuál profeta? Jesús, aquel profeta que Moisés estaba anunciando, aquel profeta será desarraigada del pueblo. Tiene que morir. Hermano, hay un castigo para aquel que no recibe el señorío de Cristo. Si nosotros decimos que Jesús es Señor, pero vivimos como que si Él fuera nuestro siervo, hermano, hay un castigo para nosotros. Hay un castigo. Entonces Pedro le está diciendo a los judíos, muy bien, ustedes no oyeron y ustedes no aplicaron la palabra que Él dijo. Por lo tanto, esa persona, ¿qué le debe pasar? Debe ser desarraigada del pueblo, debe morirse. Y empieza aquello, mire, algo maravilloso estos judíos es, hermanos, que ellos entendieron. ¿Sí? Están poniéndose las pilas. Ahí están, hermanos, más o menos, al final vamos a ver en el capítulo 4. Versículo 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Hay una cosa que debemos reconocer y es, supuestamente, él no fue profeta. Samuel no fue reconocido como profeta. Digo profeta que haya hablado acerca del Mesías, diciendo cómo iba a venir y cómo iba a ser en el caso como Isaías, Zacarías que leímos, sino él nada más en el ungimiento que hace con David. Quiero que lo leamos en 1 Samuel 13:14. 1 Samuel 13:14. Ojalá que haya tomado bien el dato. 1 de Samuel 13:14. Él hace una profecía acerca de Jesús. 13:14. Vamos a ver si es verdad. ¿Lo tiene? 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces esta es una referencia acerca de Jesús. Va a venir y él es el rey, ves completamente de Saúl. Eso es lo que hace, pero casi no habla Samuel de el Mesías de una forma directa como lo hacen otros profetas, pero también es incluido aquí nombrándolo como profeta, porque sí fue profeta. Amén. Aparte de ser sacerdote, también tenía la función de profeta. Él ungió a David, él ungió como rey. Entonces es muy importante reconocerlo, que desde ahí él empezó con Moisés, Samuel, y después dice todos los profetas sabían acerca de lo que iba a acontecer, hablando de los que habían profetizado acerca del nacimiento y los sufrimientos del Mesías. Otra vez tocante a lo que ellos han negado, a lo que ellos crucificaron, a lo que ellos no han querido recibir, a los que no se dan cuenta que están negando hasta su salvación. No van a ser salvos porque están negando al dador de la vida. Y Pedro les está haciendo que entiendan lo que acaban de hacer, porque todavía no lo comprenden, están vedados. Versículo 25. Ahora sí, ya casi terminamos, un versículo más. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Los judíos son los hijos de los profetas. Una vez más,
¿Quiénes son? Ellos. Pedro les está diciendo a ellos, ustedes son los hijos de los profetas. Ustedes son. Y Dios le habló a Abraham, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Está citando Génesis 22:18, no lo vamos a leer, pero él está citando 22:18 de Génesis diciendo, esto está escrito, y en él, en su simiente. ¿Cuál simiente? ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente? Físicamente, ¿quién es la simiente? Isaac. Pero en Isaac no fueron benditas las naciones. Jacob tampoco, anduvieron esclavos 400 años. ¿Qué bendición? Hermano, ¿cuál bendición? ¿Fueron bendecidas las naciones a causa de Jacob? Ni papa. ¿Quién ha sido bendecido? Usted es bendecido por los judíos. A causa de los judíos, no, él está hablando de ¿cuál simiente? Veamos Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Vamos rápido. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es. Eso es lo bueno de la Biblia, que no hay que inventarlo uno, ya está escrito. Entonces dice que la simiente de Abraham no es ningún ser humano, usted no es ni los judíos, ni por cerca la simiente que está hablando, la promesa que le está haciendo Dios a Abraham. No está hablando del pueblo, no está hablando de nadie, está hablando de el hijo de él. En tu simiente, aquel que van a ser de tu línea, en él serán benditas todas las naciones. Realmente, ¿quién bendice las naciones? ¿Israel, los judíos o Jesús? Entonces, volvemos a lo mismo. El judío dice de que no, que esa profecía está hablando de las simientes son los judíos. Pero vuelve, el apóstol Pablo dice que no habla de muchas simientes, habla de una. Entonces, si fuera el pueblo judío, la palabra tenía que estar traducida simientes con S, pero no está traducida así, está traducida simiente. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo lo mismo, en tu simiente, él no dice en tus simientes, sino en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que sencillo entenderlo. Y el versículo 26, el último, dice, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Algo que sí tienen los judíos, no lo podemos negar, es la primacía, la preeminencia, el hecho de ser los primeros, el hecho de cargar con las bendiciones iniciales. Sí, hermano, no lo podemos negar. Y eso está en el capítulo 9. Vaya conmigo, capítulo 9, versículo 3 de Romanos. Eso no lo podemos negar, hermano, y eso tiene que entregárselo al judío. La Biblia dice, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 4 dice, que son israelitas, de los cuales son adopción. Vea todo lo que tienen, hermano, es una gran bendición. Que ellos no lo han aprovechado y que les ha sido cegado su entendimiento. Lástima, pero bueno. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo. Hermano, que es una gran bendición, es una gran bendición. Ellos gozan la primacía, ellos gozan el hecho de tener el primer lugar en lo que fue la decisión de salvar a la humanidad. Entonces ellos tienen eso y es, claro, es una gran bendición. Y lo dice el versículo 26, a vosotros primeramente. ¿A quién? A vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los judíos. Dice, a vosotros primeramente. Y Jesús dice que a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Entonces, como no lo recibieron, ¿qué hizo? Bueno, dijo, ustedes se lo pierden, dijo yo. Ahora me voy con aquellos que era la nación no amada, aquella que era la aborrecida, aquella que yo la estaba destruyendo. Ahora ella va a tener los derechos de esposa que ustedes antes tuvieron. Y tranquilo, Jesús solo lloró por ellos. Hermano, lloró por ellos, lloró por Jerusalén. Lloró por ellos, dijo, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? No quisieron. Ahora vuestra casa es dejada sola. Y interesante, ¿no? El versículo 26 dice, a vosotros primeramente, ellos recibieron
la gracia divina y ni papa, no la valoraron. Espero que usted también no esté desvalorando lo que Dios le está dando en este momento, que es la gracia. Que usted mire la gracia como algo tan barato que me vale, hermano, me vale, vivo como quiero. No desprecie, no vaya a ser que Jesús igualmente llore por usted diciendo: ay, mi hijo, aquellos mataron a los profetas, apedrearon a los que lo han enviado, pero ustedes están peor. Tenga cuidado. La gracia de Jesús no es tan barata, no es que está por el suelo. No, hermano, la gracia de Jesús vale su sangre. Así que usted tiene que vivir bajo esa gracia, pero no como que fuera un libertinaje, sino sometido a la voluntad de que se entregó en la cruz. Habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta. Entonces, básico, ellos tienen que hacer algo, y es completamente arrepentirse, convertirse de su maldad y recibir al Señor como Señor y Cristo. Y van a ser perdonados los pecados. Si no hacemos eso, hermano, en balde es todo lo demás. En balde es venir 20, 30, 40, 50 años, abrir la puerta de la iglesia y cerrarla. Todo eso es en balde. Las obras no pueden salvar al ser humano. Hay muchos cristianos. Mire, me llamaba una señora y me dice: oiga, ¿y ustedes son nazarenos o mesiánicos? ¿Qué cree que le dije? ¿Qué le dijera a usted si le pregunta si es nazareno o mesiánico? Yo le dije: ¿con quién quiere hablar? No, es que ando buscando una iglesia judía, me dijo. ¿Ah, sí? ¿Y la razón por qué la ando buscando? ¿Por qué quiere una iglesia judía? Le dije. Es que quiero estar cerca, me dijo. Quiero estar cerca de Dios, me dijo. Ah, le dijo, o sea que usted cree que a través de los judíos uno está cerca de Dios. Pues yo creo, me dijo, porque ya ve que los judíos, pues, ahí vino Cristo. Entonces, haciéndose judío, voy a estar más cerca de Dios. Y le dije yo tenía un amigo que empezó como usted. Aquí venía a la iglesia. Lo conocí en la iglesia. Después se hizo nazareno, le dije. Y de nazareno terminó en el judaísmo. Y ahora ya no cree en Jesús. Porque no lo acercó más a Jesús. El hecho de buscar a los judíos o el judaísmo lo alejó de Jesús. Es que, hermano, no hay ningún otro medio. Si es solo por medio de la fe, no hay otra. La fe sola es suficiente para llegar a Jesús y estar cerca de Jesús. ¿Qué necesito? La gente quiere algo, hermano, quiere algo, un fetiche, que le digan: mire, esto es Cristo, gloria a Dios, aquí lo tengo. Hermano, no hay fetiche que valga, es la fe sola, no hay otra cosa. Y es una vida que se apegue a Dios lo más posible, que usted mantenga una relación. Hermano, mire, una persona que mantiene una relación con Cristo, él sabe quién es, ella sabe quién es. Una persona que está lejos de Jesús, no hay necesidad de decirle nada, usted ya él solito se delata. ¿No ha visto cuando usted ha cometido un delito y llega la policía, no le empieza la tembladera a los pies? Está en delito, ok. Somos indocumentados y enfrente se para la migra. Usted se pone bien erguido y pasa y le dice: ciudadano, yes. ¿Verdad que no? Nomás lo mire, ¿qué haríamos? Y solo oye esa palabra mágica. Ninguno de nosotros somos buenos para correr, más con los cuerpecitos que tenemos. Dice: la migra. Somos un rayo, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la debemos o no. Hermano, el que anda mal, él solo se delata. El que está buscando a Dios, él sabe cómo lo está haciendo. Entonces, él sabe su crecimiento, él sabe cómo se arrepiente. Hermano, esta es una fecha para hablar de arrepentimiento. Esta es una fecha para sentarse en la mesa con sus familiares inconversos y buscar el momento, el método de hablarles de Jesús. Pero, hermanos, se van a enojar. Ya me dijeron que se van a enojar si les hablo de Cristo. Si se enojan, ¿qué? Un día se lo van a agradecer. Le van a decir: si no me hubieras hablado siempre de Cristo, yo me hubiera perdido, pero hoy te agradezco porque me has hablado de Jesús. No se siente esta Navidad a la mesa sin hablarle a sus familiares de Jesús. Sin decir por qué celebran la Navidad o por qué esta algarabía o por qué las compras y todo, y usted no puede hablarles de Jesús y hablar del arrepentimiento que tenemos que tener en estas fechas. Porque es un tiempo de Cristo. Es un tiempo de arrepentimiento y conversión. Este es el tiempo. Y el apóstol Pedro lo narra y dice: hey,
conviértanse, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Es una buena época. Jesús vino a dar vida a lo que se había perdido. Hermanos, si Él vino a dar vida a los que creen en Él, ahora nosotros debemos convertirnos a Él y dejar nuestra maldad y vivir para Él. Pero no que, mire, que Jesús no solo esté en la mente. Tengo que servir a Dios. Qué pena que tengo que hablar de Jesús en este pastor. ¿Para qué vine ahora? Ahora me está poniendo la carga que tengo que hablar. No que no esté en la mente, que esté en su corazón. O sea, que sea una gracia, que sienta pasión. Si Él se entregó por mí, es poca cosa que yo pueda hablarle a alguien de Él. Es poca cosa. No es mucho. Él se entregó completo. Él derramó su sangre. ¿Por qué no podemos hablar de Jesús en una época como Navidad? ¿Por qué las reuniones son sin Jesús? Si Él es el cumpleañero, supuestamente. Sabemos que no nació esta fecha, pero el mundo lo tiene en las manos. El mundo dice que Jesús nació en esta fecha. Utilice la fecha para decirle: te quiero hablar de ese Jesús que tú decís que estás celebrando, que celebras el cumpleaños de Él. Quiero hablarte de Jesús. Todo el mundo lo está cumpliendo, todo el mundo lo está celebrando. ¿Conoces algo de Jesús? Y puede iniciar con la pregunta que le hice: ¿cuántos reyes llegaron? ¿Cuántos reyes habían adentro? Estaba el burro y la mula allá adentro. Había vaca. Hay un hermano, un pastor que detrás de él tiene el nacimiento en una foto. No lo tiene ahí físico, pero tiene una foto. Qué pena, ¿no? Tampoco. Hermanos, seamos realistas. Esta no es una fecha de poner pancarta y hacer de... Esta es una fecha donde tiene que haber arrepentimiento y una transformación del corazón. Esta es una fecha que nos hace recordar de Jesús. Nació, murió, resucitó y va a venir por su iglesia. Y si usted y yo no somos parte de su iglesia, no entraremos a las bodas del Cordero. No lo olvide, es un tiempo de arrepentimiento y conversión. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a orar.